Bienvenidos a Chispa Cognitiva, y hoy nos sumergiremos en la fascinante vida y legado de uno de los personajes más influyentes de la historia, Napoleón Bonaparte. Pero antes de adentrarnos en su historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de nuestro contenido histórico. Con más de una década de conquistas, reformas y batallas, Napoleón Bonaparte dejó una marca imborrable en el paisaje de la Europa moderna. Así que prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos la vida y el legado de este icónico líder. Comencemos este emocionante viaje por la historia juntos. Nuestra historia comienza en la pintoresca isla de Córcega, donde el 15 de agosto de 1769 nació Napoleón Bonaparte. Desde temprana edad, mostró una notable determinación y un intelecto agudo que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Su educación temprana en Francia le otorgó una sólida base académica, pero fue su formación militar en la Academia Real de Brienne y luego en la École Militaire en París lo que moldeó su destino. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, Napoleón encontró su oportunidad para ascender en las filas del ejército. Su brillantez táctica y su liderazgo audaz lo llevaron rápidamente a la prominencia, y para 1799, tras el golpe de estado del 18 de Brumaire-Sallo, emergió como el primer cónsul de Francia, consolidando así su posición como una figura clave en la política francesa. Pero su ambición no conocía límites y en 1804, Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses, un título que le confería un poder sin precedentes en Europa. Su ascenso al trono marcó el comienzo de una era de conquistas y reformas que transformarían la faz del continente. Las victorias militares de Napoleón en Austerlitz, Jena y Marengo expandieron el territorio francés a su máximo esplendor, pero también le granjearon enemigos poderosos que conspiraban para derrocarlo. Sin embargo, su genio militar y su astucia política le permitieron mantenerse en el poder durante más de una década, dejando una huella indeleble en la historia de Europa. La infancia de Napoleón en la tranquila Córcega y su ascenso meteórico al poder en la tumultuosa Francia revolucionaria son los primeros capítulos de una saga épica que redefinió los límites del poder y la ambición humana. Pero su verdadero legado aún estaba por venir, un legado que trascendería las fronteras del tiempo y lo inmortalizaría como uno de los grandes líderes de la historia. Sumergiéndonos en el corazón de la era napoleónica, nos encontramos con un periodo de intensa actividad bélica que abarcó más de una década y sacudió los cimientos de Europa. Las guerras napoleónicas, marcadas por una serie de campañas militares audaces y estratégicamente ingeniosas, representaron el apogeo del poderío militar francés y la ambición expansiva de Napoleón Bonaparte. Desde las campañas italianas, donde Napoleón demostró su genio táctico al derrotar a las potencias austriacas y establecer su reputación como un líder militar sin igual, hasta la legendaria batalla de Austerlitz en 1805, donde infligió una aplastante derrota a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria. Las victorias de Napoleón en el campo de batalla parecían imparables, pero su visión trascendía los límites de la guerra. Durante este periodo, Napoleón implementó una serie de reformas administrativas y legales que transformaron radicalmente la estructura social y política de Europa. La creación del Código Napoleónico, un sistema legal unificado que establecía la igualdad ante la ley y protegía los derechos individuales, se convirtió en uno de sus legados más perdurables. Sin embargo, incluso los titanes pueden tropezar, y la invasión de Rusia en 1812 se convirtió en un punto de inflexión crucial en la carrera de Napoleón. La brutal campaña y la devastadora retirada que siguió diezmaron las filas del gran ejército, debilitando irremediablemente el poderío militar francés y socavando la confianza en el liderazgo de Napoleón. La derrota en la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, en 1813, marcó el principio del fin para el imperio napoleónico. Las fuerzas aliadas, formadas por Prusia, Austria, Rusia y Suecia, lograron infligir una importante derrota a las tropas francesas,
obligando a Napoleón a retirarse hacia Francia. La batalla de Waterloo en 1815 sería el clavo final en el ataúd del imperio napoleónico. En este campo de batalla belga, las fuerzas aliadas, bajo el mando del duque de Wellington y del prusiano Gebhard Leberecht von Blücher, infligieron una decisiva derrota a Napoleón, poniendo fin a su reinado y sellando su destino. Exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, Napoleón pasaría los últimos años de su vida reflexionando sobre su legado y su lugar en la historia. Su muerte en 1821 marcó el fin de una era tumultuosa, pero el comienzo de un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Las guerras napoleónicas, con su mezcla de heroísmo y tragedia, dejaron una profunda huella en la historia de Europa, redefiniendo las fronteras políticas y sociales del continente y estableciendo un nuevo orden mundial. Aunque su imperio se desvaneció, el legado de Napoleón Bonaparte continúa resonando en los anales de la historia, recordándonos el poder de la ambición, el genio y la voluntad humana. Su influencia perdura hasta nuestros días, sirviendo como recordatorio de las complejidades de la historia y la naturaleza cambiante del poder en el mundo. La caída de Napoleón Bonaparte, un acontecimiento que marcaría el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia europea, fue el resultado de una serie de eventos que culminaron en su derrocamiento y exilio. Desde su apoteósico ascenso al poder hasta su dramática caída, la historia de Napoleón es un relato de ambición desmedida, grandiosas victorias y, en última instancia, una trágica caída. Tras la devastadora derrota en la Batalla de Leipzig en 1813, también conocida como la Batalla de las Naciones, las fuerzas aliadas avanzaron inexorablemente hacia Francia, desafiando la supremacía militar que Napoleón había mantenido durante años. La coalición de potencias europeas, decidida a poner fin al reinado del emperador francés, convergió sobre él desde todos los frentes. La campaña de Francia de 1814 marcó el principio del fin para Napoleón. A pesar de su valiente resistencia y de una serie de victorias tácticas, las fuerzas aliadas continuaron avanzando y finalmente entraron triunfantes en París. Con su capital ocupada y su poder en declive, Napoleón se vio obligado a abdicar en abril de 1814, poniendo fin a su primer reinado. Sin embargo, el espíritu indomable de Napoleón no podía ser contenido por mucho tiempo. En un acto audaz, escapó del exilio en la isla de Elba y regresó a Francia en marzo de 1815, desatando un breve pero frenético periodo conocido como los 100 días. Con el apoyo de muchos seguidores, Napoleón intentó restaurar su régimen, pero su ambición encontró un obstáculo insuperable en la forma de una coalición europea renovada y decidida. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 en Bélgica, sería el escenario final de la caída de Napoleón. En esta épica contienda, las fuerzas aliadas lideradas por el duque de Wellington y el prusiano Gebhard Leberecht von Blücher infligieron una derrota decisiva al ejército francés, sellando así el destino de Napoleón y poniendo fin a su régimen por segunda vez. Exiliado nuevamente, esta vez a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, Napoleón pasó los últimos años de su vida en relativa oscuridad y desolación. A pesar de los esfuerzos de sus seguidores por resucitar su gloria pasada, su salud se deterioró rápidamente y finalmente falleció el 5 de mayo de 1821, dejando tras de sí un legado que perdura hasta nuestros días. La caída de Napoleón, con su mezcla de heroísmo, tragedia y determinación indomable, es un recordatorio de la fugacidad del poder y la imprevisibilidad de la historia. Aunque su imperio se desvaneció y su nombre fue vilipendiado por algunos, su legado perdura como un testimonio perdurable de la grandeza y la complejidad del espíritu humano. Su influencia en la política, la cultura y el arte sigue siendo evidente en el mundo moderno, recordándonos que, incluso en la derrota, un líder puede dejar una marca indeleble en el curso de la historia. El legado de Napoleón Bonaparte trasciende los confines del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la historia mundial. Su genio militar, su visión política y su ambición desmedida moldearon el curso de Europa y del mundo en el siglo XIX y más allá. A través de sus reformas legales y administrativas,
Napoleón sentó las bases para la modernización de Europa, estableciendo un sistema legal unificado y promoviendo los ideales de igualdad y meritocracia. Su código napoleónico sigue siendo la base de muchos sistemas legales en todo el mundo. Además, su influencia se extiende a la cultura y las artes, inspirando a generaciones de artistas, escritores y líderes políticos. Monumentos y estatuas erigidos en su honor atestiguan su legado perdurable y su lugar en la memoria colectiva de la humanidad. A pesar de sus ambigüedades y controversias, el legado de Napoleón sigue siendo objeto de debate y estudio en la actualidad. Su vida y su reinado continúan fascinando a historiadores y entusiastas por igual, recordándonos el poder transformador de un individuo decidido a dejar su marca en la historia. En resumen, el legado de Napoleón Bonaparte es una síntesis de triunfo y tragedia, grandeza y humildad, que nos recuerda la complejidad del pasado y la importancia de comprender plenamente las figuras que lo definieron. Su influencia perdura en la memoria colectiva de la humanidad, un recordatorio eterno de la capacidad del individuo para cambiar el mundo. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida y el legado de Napoleón Bonaparte. Desde sus humildes orígenes en Córcega hasta las cimas del poder en Europa, su historia es un testimonio de la grandeza humana y la complejidad del destino. Aunque sus días de gloria quedaron atrás, el legado de Napoleón vive en los corazones y mentes de aquellos que lo estudian y lo admiran. Su influencia en la política, la ley y la cultura perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de comprender el pasado para forjar un futuro mejor. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Únete a nuestra comunidad de entusiastas de la historia y descubre más sobre los grandes personajes que han moldeado nuestro mundo. Desde Chispa Cognitiva, gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima y que la historia siga inspirándonos a todos. Nos vemos pronto.